Principios, con Claudia Múgica y Alberto Bonilla. Bueno, estamos aquí en una nueva charla, en una nueva conversación del ciclo desde el principio de la Asociación Principios. Hoy tenemos la suerte aquí de tener a Claudia Múgica, que Claudia Múgica es una activista, una experta en innovación y además es nieta de Fernando Múgica Herzog, que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 6 de febrero de 1996, un histórico dirigente socialista. Fue asesinado con un tiro en la nuca en frente de su hijo José María, y sus terroristas, sus asesinos, en 1998, pues en este caso Valentín Lasarte fue condenado a 82 años de cárcel por este crimen, y en 2006 fue cuando se condenó a Letarra Chapote también a 82 años de cárcel por considerarse probada su participación en dicho crimen. Lo primero de todo, Claudia, gracias por estar aquí. Tengo la suerte además de poderte llamar amiga. Podríamos tener esta conversación casi sin guión, sí. pero vamos a intentar ceñirnos un poco para tocar una serie de temas. Y si te parece bien, por romper un poco el hielo, la primera pregunta que te quería hacer es sobre tu historia familiar. Tú naciste unos meses después del asesinato de tu abuelo Fernando. ¿Cómo se ha contado en tu casa? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido también para ti, para una niña pequeña, crecer sin un abuelo y de una forma tan trágica y tan horrible como esta? Bueno, como bien dices, yo nací meses después, en noviembre del 96. Realmente nací de milagro porque mi madre estaba embarazada cuando asesinaron a mi abuelo y, bueno, pues no me perdió de la angustia, de puro milagro. Nací en San Sebastián, mi hermano también nació en San Sebastián 2 años después, y en el año 2000, 4 años después de toda esta tragedia, que venía de largo, por cierto, pues mis padres deciden huir del País Vasco, básicamente. Nos vinimos a Madrid a vivir, nos exiliamos, hemos crecido aquí y a mí en casa nunca me lo han contado. Ha sido, pues bueno, entiendo que la forma de mis padres de protegernos ante semejante horror y ante una historia triste e injusta que para un niño pues es muy complicado explicarle a un niño todo esto y tampoco sabes cómo va a reaccionar. Entonces yo en ese sentido sí que alabo la forma de criarnos a mi hermano y a mí. Lo que ocurre es que un buen día, yo creo que tenía pues no sé si 12 o 13 años, de repente estábamos veraneando y abrí la puerta del salón, cosa que es muy rara porque en mi casa siempre está todo abierto, y me pareció raro. Entonces la abrí y me encontré a mis padres sentados en el salón y a toda mi familia en la tele. Era uno de los juicios a Chapote. Entonces, claro, a partir de ahí pues ya pues hice preguntas, pedí explicaciones, se me contó un poco la historia. Era pequeña, entonces tampoco recuerdo muy bien cómo me lo llegaron a contar, y poco a poco con el tiempo pues me fui informando. Al final la información está en internet, entonces bueno, vas preguntando, vas intentando entender, pero siempre nos han criado alejados de ese horror, tanto en términos de espacio, porque no nos hemos criado en el País Vasco, cosa que agradezco, que también podemos comentar si quieres, y en términos de vivirlo, de arrastrarlo con nosotros. Vivir sin un abuelo, entiendo que no es lo mismo vivir sin un abuelo por cuestiones naturales que vivir sin un abuelo entendiendo que es porque unos individuos de manera unilateral han decidido quitártelo porque no estaban de acuerdo con su forma de pensar, puesto a grandes rasgos. Es muy duro porque al final es, para mí, la expresión más elevada de la injusticia, o sea, el asesinato de una persona de manera... El terrorismo, el asesinato de un inocente, porque sí. Es decir, unos señores que iban armados y un señor que en aquel momento ya no estaba en política activa, o sea, ya no estaba en primera línea de política, sino que ejercía de abogado. Pues bajando del despacho a la calle con su hijo el mayor, pues 2 hombres le agarran a su hijo, otro le pega un tiro en la nuca y
y eso es terrible. Entonces, bueno, la forma de vivirlo en casa varía dependiendo de la persona. Yo puedo hablar por mí misma y la verdad es que la forma de entenderlo es que no se me ocurre mejor forma de llevarlo que esta. Exteriorizarlo, que también es una forma de hacer justicia a mi abuelo y a todas las víctimas del terrorismo y en general a la sociedad española que vivió el terrorismo de ETA durante medio siglo prácticamente. Eso es, porque tú dices que fue a los 12 o 13 años, ¿no?, cuando realmente puedes tomar conciencia a través de ese hecho, de ese suceso de ver a tu familia en el salón. Claro, desde esos 12, 13 años hasta día de hoy, que recientemente pues, has empezado a tener algo más de exposición pública, a dar entrevistas, ¿por qué decides y por qué ahora el salir a contar tu historia? ¿Cuál ha sido el punto de inflexión desde ese momento que tú empiezas a conocer lo que sucedió con tu abuelo y la historia de ETA y del terrorismo en el País Vasco hasta este momento en el que dices, oye, quiero contar esto? ¿Qué es lo que marca y qué es lo que determina ese momento? Hay dos puntos de inflexión muy claros. El más obvio y comprensible y a rasgos generales es, dicho sin tapujos, los pactos del Partido Socialista con Bildu, puesto llanamente. Eso activa algo en mi cabeza desde hace muchos años que me hace movilizarme, porque no es solo una traición a mi familia, es una traición y una patada a la inteligencia, es una traición y una patada a nuestra historia y a nuestros muertos. No solo porque a mí me pille en casa que ese muerto era mi abuelo, sino también hablando de los asesinados del Partido Socialista, es un gran insulto a todos ellos. Bueno, y comentabas allí a la sociedad en general. Y a o sea, todos, quiero decir, a toda la gente que sufrió el terrorismo de ETA en España, que fuimos todos los españoles, sí, de alguna forma u otra. Sí. Y entonces ya el punto de inflexión más que lo quiebra todo es cuando fallece mi tío Enrique, el hermano de mi abuelo, mi tío abuelo Enrique, porque ahí fue como, eso fue durante la pandemia, falleció de COVID en 2020, y ahí se me desmoronó todo, porque para mí mi tío abuelo Enrique era un poco lo que quedaba en vida de mi abuelo, porque eran como uña y carne al parecer, estaban súper unidos, siempre se les conoce en política como un tándem, que iban juntos, que en fin. Y entonces ahí se me resquebraja un poco todo y entiendo que hay que dar el paso para defender el legado que nos han dejado a todos. Y entonces es tan fuerte toda esta mezcla, porque mi entendimiento de la política es el que ellos tenían, en el sentido de, por poner un ejemplo práctico, mi abuelo Fernando da un paso al frente en términos de política de primera fila cuando asesinan en el 84 a Enrique Casas, que era dirigente del PSE en Guipúzcoa. Le asesinan a tiros en la puerta de su casa y al final lo acaba viendo su hijo pequeño. O sea, fue todo un drama, y ahí, que eso es lo que hacían, ir liquidando la oposición política que no pensaba como ellos, que no era nacionalista, que no era Berchale, que no abogaba por la independencia del País Vasco, etcétera. Era cuando pues todos los que quedaban en filas, digamos, en este caso de UCD en la época, más tarde del PP, también del Partido Socialista, tenían que dar un paso al frente porque se los estaban liquidando. Y ese entendimiento de la política, de decir, me puede pasar a mí, o sea, nos están matando a los que cogen estos roles de responsabilidad, y aún así mis convicciones para con lo que fue la transición, de la que también fueron exponentes tanto Fernando como Enrique, como todo el proceso de democracia en España y la lucha contra el terrorismo en los años 90, que era cuando acababan de empezar con lo que llamaron la socialización del sufrimiento, con el asesinato de Gregorio Ordóñez, que eran amigos, o sea, todos se conocían, y aún así daban un paso al frente cuando ese mismo Partido Socialista coge y pacta con esa morralla política que fueron los mismos etarras, es decir, Otegi perteneció a ETA, Otegi está en la cárcel por distintos delitos relacionados con pertenencia a banda armada. Pactan con ellos y se dan la mano como iguales. Digo, es que, o sea, hay un abismo en la forma de entender la política y la forma de entender
la vida pública. Y ahí es cuando decido pues plantarme y bueno, públicamente mostrar mi descontento y poner en valor su vida y cómo ellos hicieron en vida, que es pues bueno lo que estoy contando. La historia de lo que fue ETA, pero ahora en tu figura, más allá de que además tengas una gran capacidad de oratoria y de poder contar todo esto, coincide también que eres nieta de un asesinado por ETA. ¿Qué crees que pueden aportar los nietos en esta forma de seguir contando lo que fue la realidad del terrorismo de ETA en España frente al relato que de alguna forma nos quieren imponer, a ese blanqueamiento, a esa forma de olvido, a esa desmemoria que va calando en la sociedad? Luego te preguntaré también sobre un estudio que se hizo en el gobierno de Navarra sobre este asunto, pero ¿qué crees que pueden aportar los nietos en toda esta batalla contra el relato de lo que se está imponiendo a día de hoy y sobre todo de esos partidos políticos o de esa política española que lo que quiere hacer es como si no hubiera pasado nada con todo esto? Yo creo que son testimonios, son la consecución de los testimonios que este desastre ha ocasionado en la sociedad española. Al final el terrorismo genera traumas transgeneracionales, o sea, es algo que no queda ni permanece jamás en esa generación, sino que al final, por mucho que mis padres intentaran no comunicarlo, no comentarlo en casa, no criarnos en ese ambiente, mi realidad está completamente tocada por esta cuestión. O sea, mi vida está, quiera o no, condicionada por el hecho de que, bueno, pues de todo lo que nos han obligado a vivir, del hecho de que yo pues me exilié era muy pequeña, he tenido que vivir aquí por obligación, etcétera, etcétera. Entonces lo que aporta es una especie de complementariedad para con lo que con muchísima admiración lo digo, ya se ha ido recogiendo de testimonios de la gente que lo sufrió en sus propias carnes, que debió ser durísimo, y en este caso pues es contar cómo lo hemos vivido nosotros y también dar nuestro punto de vista, que en muchos casos coincidirá, en muchos otros no coincidirá. Creo que es algo básico, o sea, creo que la historia no termina, vamos, no ha terminado y nuestra vida es una prolongación de las secuelas del terrorismo, queramos o no. Entonces creo que es muy valioso porque también para conectar con la gente joven me parece que puede ser importante hacerlo a través de personas a las que pueden ver los jóvenes y sentirse más identificados. Creo que eso puede generar más empatía y me parece complementario con el hecho de que mi abuela cuente desde su punto de vista lo que vivió, cómo lo vivió, lo que fue, que además ella tiene, vamos, datos de la época, historias, anécdotas, de todo que yo pues probablemente ni sepa. Y yo tengo otras percepciones que, bueno, son fruto de la historia familiar. Tú formas parte de una asociación que se llama Egonon, que es una asociación en contra del enaltecimiento del terrorismo en el espacio público, sobre todo en País Vasco y Navarra. Hay una anécdota curiosa que además estábamos los dos el otro día presentes, de un tipo que estábamos tomando algo y al ponernos a hablar con él, el extranjero, le comentábamos que estábamos en Egonon, ¿no? Y que colaborábamos y que tú formabas parte y tal, y decía, pero bueno, en contra del enaltecimiento del terrorismo, pero si ETA ya no existe, ¿no? Entonces ¿qué estáis haciendo, ¿no? en una asociación así y para qué luchar en contra del enaltecimiento del terrorismo si ETA ya terminó? Entonces yo quisiera preguntarte qué sentido tienen asociaciones como estas, más allá de que sirvan un poco para perpetuar la memoria de las víctimas del terrorismo como tú haces, pero qué sentido tienen a la hora de luchar contra el enaltecimiento del terrorismo. ¿Eso es una realidad que existe? ¿No existe? Porque igual quizás el que está en Madrid, en Sevilla, en Almería no lo ve en su día a día. Para mí hay dos cosas que no son, por supuesto todo es debatible, pero que realmente no tienen discusión. Una es que el enaltecimiento del terrorismo, sobre todo en País Vasco y Navarra, está a la orden del día. Es decir, tú te vas a las fiestas de cualquier pueblo en verano, del interior de Guipúzcoa, de Vizcaya, de donde sea, y lo que ves salta a la vista. Los propios anagramas de ETA, los mensajes y la comunicación en torno al excarcelamiento de presos, a su vuelta a casa, llamándolos
nuestros presos, o sea, son sus gudaris, son sus luchadores, bueno, o sea... y mensajes de amnistía, es decir, claro. que la amnistía no es lo mismo que pedir que vuelvan a casa o que estén en cárceles vascas, es pedir la impunidad total de todos sus crímenes, es decir, o sea, gente que borrar su historial criminal, ¿no? O sea, que eso es incluso un paso más allá. Que también está a la orden del día en este país, ¿cómo no? Porque ya cuando crees que no puede ir a más, pues siempre hay algo que dices, pues mira, por aquí no lo había planteado, pues siempre podemos ir a más. Y eso en el País Vasco es un drama, y de hecho por eso nace Egonon, porque la gente que vive ahí, o sea, pues al final normaliza esa situación, pero hay otra gente que dice, oye, es que esto en un país sano democráticamente no tendría por qué pasar. O sea, yo no tendría por qué ver caras de asesinos por la calle como si fuesen héroes, y esto ocurre. Y ligado a esto, la otra cosa que creo que no es discutible es que a día de hoy, y lo digo con conocimiento de causa por haber vivido en San Sebastián un año, hace unos pocos años, o sea, no en los 90, principios de los 2000, no, 2020-2021, es que en el País Vasco a día de hoy no hay libertad de expresión. Es decir, esta conversación en un bar cualquiera, y no te estoy diciendo que nos vayamos a un pueblo pequeño donde todos se conocen y el sentimiento es común en torno al abertzalismo. No, podemos ir a San Sebastián, a Bilbao, a Vitoria, me da igual, a un bar del centro de la ciudad, y este tipo de conversación primero no la tendríamos, pero de tenerla lo haríamos con la boca pequeña y mirando a nuestro alrededor a ver quién tenemos por ahí que nos pueda estar escuchando. Esa situación es una anomalía en democracia. Y lamentablemente eso es lo que tenemos. Entonces es muy difícil de comprender, por supuesto, con este chico que tú comentas, con el que hablamos el otro día, desde fuera de España. Es incluso complicado de entender desde fuera del País Vasco y de Navarra. O sea, el pensar, si es que cómo es posible que yo vaya allí y me tenga que callar mi historia familiar porque no sabes en qué movida te puedes meter solamente por lo que te han hecho. Es decir, ya eso, o sea, si queremos retorcer y rizar el rizo, es la paradoja para mí de las paradojas. El ser víctima, que es pues una connotación que alguien te impone, tú no buscas ser víctima. Oye, o sea, mi abuelo no iba por ahí pidiendo que le hicieran lo que le hicieran, que les amenazaran de muerte, que le llegaran a matar, que nos obligaran a exiliarnos por todavía amenazarnos después de su asesinato. Nadie pide ser víctima, y aún así te convierten en víctima, y todavía en el País Vasco y Navarra eres incómodo porque la gente no es capaz de hablar de ese tema. Eso hay que tratarlo. Bueno, es la famosa revictimización de la que hablan, ¿no? O sea, que puedes acabar siendo víctima 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque no basta con que hayan matado a alguien de tu familia o que hayas sufrido el terrorismo o tal, sino que encima socialmente te convierten en víctima y te hacen sentirte, o sea, como si fueras tú el culpable de lo que ha sucedido. O sea, pero bueno, es la estigmatización más desagradable a la que me he encarado en mi vida, la verdad. Ya me imagino. Hablemos, si te parece, de memoria y de educación. Yo recuerdo que hace 3 años, que fue muy sonado, apareció en la prensa en diferentes titulares, la noticia de un estudio que había hecho el gobierno de Navarra a través de su Dirección General de Memoria, en la que pues le preguntaban a estudiantes de secundaria su conocimiento sobre la realidad del terrorismo de ETA, sobre las víctimas y tal. Yo me acuerdo que los titulares en aquel entonces o sea, fueron más por un lado que por el que me interesaría hablar, pero bueno, también lo voy a reseñar, que es que muchos medios titularon que solo el 0,5% de los estudiantes de secundaria conocían quién había sido Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y eso, bueno, nos da un estado de las cosas y de cómo está, bueno, cómo está en la educación y cómo están las casas, porque no solo la educación, también es lo que se cuenta en las casas, pues cuál es el estado de las cosas en cuanto al terrorismo de ETA. Pero a mí también me pareció sorprendente, y si quieres podemos comentar las dos cosas, una referencia que pasó un poquito más por alto, que es que 1 de cada 4, si no recuerdo mal, era el 24% de los estudiantes de secundaria veían bien la utilización de la violencia para conseguir determinados fines políticos, ¿vale? Yo te quería preguntar, por un lado, el conocimiento, ¿qué te parece o qué impresión tienes de que a día de hoy solo el 0,5% de los estudiantes de secundaria conozcan a Miguel Ángel Blanco? Y luego,
¿qué garantía de no repetición hay de que esto no podría suceder dentro de unos años otra vez, cuando el 25% de los estudiantes, 1 de cada 4 de secundaria, te dicen, oye, que está bien utilizar la violencia si lo que quiero es conseguir algún fin político, véase la independencia de Euskadi o lo que quieran, ¿no? Entonces, pues, empieza por donde quieras, pero quería comentar estas dos cuestiones contigo. A mí no me parece bien culpar a la gente joven de no conocer algo que no se les está enseñando. Es decir, si tú coges los libros de educación secundaria en la asignatura de historia, que es donde se engloba toda esta etapa de la segunda mitad del siglo XX sobre el terrorismo de ETA, se le dedica un párrafo, por lo general. En un párrafo tú no puedes explicar 50 años de historia. Tú no puedes explicar 800 y pico asesinados, 200.000 exiliados. Es que es humanamente imposible abarcarlo. Por no entrar ya en que, claro, como las competencias de educación están cada una en manos de quien están, en el País Vasco ni siquiera un 20% lo menciona en la educación, en los colegios. Entonces, es cierto que la información está al alcance de todos y que tú te puedes meter en internet y tener pues todo lo que tú quieras. Ahora bien, igual que puedes bucear y buscar acerca de este tema, puedes meterte a buscar sobre física cuántica, nuclear, sobre la luna, es que tu imaginación y tu curiosidad es infinita. Entonces, ¿por qué la gente iba a meterse a buscar acerca de este tema si tampoco se está poniendo encima de la mesa como algo importante y relevante? Eso en cuanto al hecho de que la gente joven no sabe, es que, bueno, claro que no sabe quién era Miguel Ángel Blanco. En muchos casos sorprenderá que sepan qué era ETA. O sea, hasta ese punto de dramático está la situación. Bueno, algunos sabrán que era una organización antifranquista. Claro, que es lo que es que, claro. Eso por un lado, y por otro lado, claro, la consecuencia directa que se deriva de esto es que la gente joven, pues en un lugar no solo en el que no te cuentan lo que es, sino que encima te lo tergiversan y te cuentan pues que era la lucha antifranquista o que eran luchadores por la patria vasca, que eran, en fin, la panacea, pues lógicamente, si tú a un chaval le estás diciendo eso, ¿qué quieres que te diga? Si encima les ven las instituciones con la misma cantinela, dicen, oye, pero si es que estos señores lo que hacían estaba fenomenal porque era por el bien de nosotros y encima mírales dónde están. Claro, los han premiado. Encima de la moqueta, tan mal no estaría, ¿no? Claro, con su traje, hablando como personas serias delante de un micrófono en el Congreso de los Diputados. Pues oye, si la violencia me va a llevar ahí, pues yo también la uso. Y legislando y escribiendo la memoria democrática del país, sí. Me parece una consecuencia lógica. Otra cosa es que si tenemos algo de cabeza y nos importa el devenir de este país y nuestro futuro como personas jóvenes que estamos aquí sentadas, la cuestión es cuán deseable es que la situación esté así y qué queremos hacer para que no sea esto lo que tenemos. De ahí la importancia de que la siguiente generación sigamos dando testimonio y lo hagamos en colegios y se enfoque desde la educación toda esta cuestión como se merece. ¿No crees que esta falta de contenido, de historia, de explicación acerca de lo que fue el terrorismo de ETA lo ha podido suplir un poquito en los últimos años diferentes producciones audiovisuales que se han hecho, desde las obras de Iñaki Arteta, que siempre se le menciona, pero también Abel García Roure con La línea invisible, John Villar con Traidores y tal? A mí me parece como que ese vacío que no está cumpliendo el mundo de la educación, el sistema educativo, los colegios, también las familias, porque yo creo que las familias también tienen una gran responsabilidad a la hora de contar las cosas. ¿No crees que de alguna forma, y ha sido un poco una bendición, todo esto lo ha suplido un poco esa producción audiovisual que está viendo en los últimos años, y que yo considero que tampoco está tan mal a la hora de poder empatizar o enganchar a los chavales a contarles una historia que es real pero que necesita algún componente de atractivo o algo como es una ficción audiovisual bien hecha y tal para engancharles? También muy recientemente se estrenó La Infiltrada, peliculón, en mi opinión. Creo que también
eso es una forma de entrar en la gente joven, y también creo que está cubriendo esa falta de explicación, de contar, de transmitir, que no está llevando a cabo la educación, que no está llevando a cabo las familias, que no está llevando a cabo las instituciones, los políticos. ¿No crees que es así? Voy por partes. En cuanto a las familias, que era un tema que quería tocar, ligado a la educación reglada en colegios, etcétera, creo que es básico que se transmita no solo por parte de los que somos víctimas directas, sino en las casas de padres a hijos lo que fue. Porque mi caso es uno de tantos casos de víctima mortal, claramente, pues bueno, llevado a su máxima expresión, lo que fue el terrorismo y sus consecuencias, pero la sociedad española en su conjunto fue víctima de ETA en el sentido que fue rehén durante medio siglo de lo que estos señores querían para sí. Entonces, al final, es una responsabilidad colectiva, no se puede hacer que recaiga meramente en la educación, porque las casas juegan un papel monumental, sobre todo en País Vasco y Navarra, donde yo entiendo que los padres tienen que tragar con el hecho de que sus hijos vuelvan del colegio diciendo la barbaridad de turno que le hayan soltado en clase. Entonces hay incluso más responsabilidad por además haberlo vivido más de cerca. Y por otro lado, la parte de producción audiovisual a mí me parece básica y esencial. En general, la cultura tiene un papel para con la transmisión de la historia, en mi opinión, inevitable, y es importante que esté bien enfocada y que no sea equidistante. Has mencionado varios casos, por ejemplo, Traidores de John Byrne es una joya, está en Filmin, una joya, y te cuenta la historia desde la visión de los primeros que entraron en ETA cuando tenían pues, sus 18, 19, 20 años, en este caso el padre de John, Iñaki Villar, cómo en la cárcel pasa por este proceso de cambio y tal, y sale completamente renovado, antinacionalista, no solo antiabertzalismo, antiindependentistas, anti-ETA, sino antinacionalista férreo, y creo que es básico, pero es igual que lo que decía, que no es suficiente. O sea, las instituciones tienen un papel de responsabilidades completas con este tema. O sea, todas estas patas, sin un apoyo institucional certero, por sí solas llegan, y es importante que estén ahí, pero solo pueden llegar lejos si a nivel de visión de futuro y de visión estratégica para con lo que no quieres que sea tu país, que es que la gente joven defienda la violencia para sus fines políticos o cualquier fin, llegados a este momento de cómo estamos, de pasar todo por alto y todo está bien y todo vale, de apoyar todo esto, la educación, el hecho de que la sociedad se sienta cómoda hablando de este tema y que se curen todas estas heridas y todos estos traumas, que va a llevar muchísimos años, décadas, y la producción cultural, audiovisual, de literatura, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros desde Gonon vemos tan importante esta pata que mencionabas del audiovisual, que ahora mismo estamos embarcados en un proyecto que veremos a dónde nos lleva, que tiene que ver con testimonios de nietos precisamente, y estamos trabajando pues para hacer una producción que queremos que llegue al mayor número de personas posibles, pero de nuevo, si no hay apoyo desde arriba, pues será más complicado de lo que debería ser. Te quería hacer una pregunta muy directa sobre, una vez ya ha llegado el fin del terrorismo, hay un debate en el mundo de los académicos, historiadores. Yo además he escuchado alguna vez a Gaizka Fernández Soldevilla del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo hablar sobre esto. Muchas veces está planeando la pregunta de si ETA consiguió al final algo con la violencia y consiguió sus fines políticos. Yo creo que he escuchado alguna vez, tampoco le quiero parafrasear mal, pero he escuchado a Gaizka decir que ETA no había conseguido sus fines políticos porque sus fines políticos era la independencia de Euskadi, y la independencia de Euskadi no había llegado, ¿no?
Otras personas tenemos otro tipo de opinión, porque bueno, sí que es cierto que ETA, sin haber conseguido la independencia del País Vasco, en los últimos años ha conseguido mucho más a través de la política, olvidando todo el pasado de terror, con etarras en las listas, con un líder político que ha estado condenado por pertenecer a ETA, con partidos que tienen en su cúpula miembros de ETA, al último jefe de ETA, como es David Pla, que está en la cúpula de Sortu. Bueno, no se ha logrado la independencia del País Vasco, pero están bastante cerquita de conseguir cosas parecidas, ¿no? Yo primero me haría la pregunta de si realmente quieren la independencia del País Vasco, teniendo en cuenta que vivimos en un país con competencias tan descentralizadas que en el País Vasco no pueden vivir mejor. O sea, a nivel económico tienen el cupo, ahora están sacándoles de las cárceles a los etarras, quiero decir, a sus etarras, a sus compatriotas. Gestionan internamente la educación, en fin, o sea, están donde querían. Es un debate, ciertamente. Yo me quedo con una frase completamente aplastante de Fernando Savater, que es: ETA mataba para algo y ahora vivimos en ese algo. Es decir, están como quieren, viven como quieren. ¿Qué más quieren? Bueno, algunos les escarcelan, ¿no? Además, o sea, ¿qué quiere decir? Sí, claro, y en la calle, todo fenomenal. Los demás en el cementerio, en la tumba, y ellos en casa tan pichis. ETA efectivamente no deja de matar por haber conseguido sus fines políticos, sino porque se les desarticuló desde el ámbito puramente operativo y logístico por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no hay que agradecerles su disolución, que eso es para mí otro gran debate. O sea, no dejan de matar porque consideran que era suficiente. No, dejaron de matar porque no podían seguir matando como lo estaban haciendo, y no podían seguir sembrando el miedo como lo estaban haciendo, porque estaban completamente desarticulados. El problema es que ilegalizaron a HB, a Herri Batasuna, y poco después legalizaron a Bildu, que es lo mismo. Con lo cual, ¿han logrado sus fines políticos? Pues depende. Si consiguieron revertir esa situación y ahora estamos como estamos y les tenemos en Madrid diciendo que están en Madrid directo, o sea, tal cual lo dicen, estamos aquí para desmantelar el régimen del 78. Pues dices, bueno, ¿han conseguido sus fines políticos? Bastantes, seguro que sí. ¿Más de los que nos gustaría? Ciertamente, sí. Están aquí en Madrid además también para configurar la realidad política de muchas leyes, vender un discurso ecologista, feminista, en pro de todas las bondades del mundo, de sumarse a todas las causas posibles. ¿Qué te parece, por ejemplo, que por parte de los gobernantes se excluya una parte del electorado muy importante que tiene partidos completamente legales y por eso les vota la gente con millones de votos y tal, porque bueno, son la línea que no queremos que configure la política de nuestro país, y en cambio se les dé las llaves de las leyes de memoria democrática a un partido como Bildu, porque son ellos los que están escribiendo a día de hoy la historia de nuestro país, o al menos reescribiéndola, ¿no? Porque la historia de nuestro país es muy clara, los hechos son los hechos y no se pueden negar, pero a día de hoy ¿qué sientes tú al ver cómo es Bildu, cómo ha logrado Bildu ser el configurador de la política española? Por cálculos meramente políticos, electorales y de suma de votos y de aritmética política. Me parece lamentable, me parece una vergüenza, me parece, lo he dicho, un insulto a la inteligencia, un insulto a la historia y un insulto a nuestros muertos. Y me parece que esa política no debería tener recorrido. También me parece que está en la capacidad de todos, y de ahí también el hecho de que exista Egonón y todo lo que hacemos, de poner desde la sociedad civil nuestras líneas rojas y decir, con esto no estamos de acuerdo, porque conseguir una coalición en el Congreso que pueda gobernar, muy entrecomillado, saltándote todas las líneas rojas morales, pues bueno, es relativamente sencillo si haces las concesiones que van haciendo. Otra cosa es que sea algo que sea
aceptable. Yo no lo veo aceptable desde ningún ángulo. Y en cuanto a lo que dices, de decir, con este sí pacto, pero este no me parece digno ni de recibir mi buenos días, que podría ser perfectamente con el caso de Vox, a mí me parece una ruindad, me parece malvado equiparar partidos políticos que primero nada tienen que ver por el mero hecho de que uno lleva asesinos en sus listas y el otro no. Si partimos de esa base, todo lo demás lo podemos discutir, pero partiendo de esa base, a partir de ahí el tablero del argumentario público está completamente manipulado y no es que empiezas mal, o sea, la base está mal. A mí en este sentido hay una parte que me preocupa, y es que yo creo que al estar siempre centrados en el tema del terrorismo de ETA, que al final ETA se disuelve, teóricamente abandona definitivamente la lucha armada en 2011 y se disuelve en 2018, parece que como que lo importante ya está hecho, que es que haya desaparecido el terrorismo y que haya desaparecido, ya no veamos asesinatos en la televisión, ya no nos levantemos cada día con una noticia trágica, pero hay una cosa que se olvida y que me parece que se pasa como muy por encima, que es lo que tiene que ver con el proyecto que representa ETA, que el proyecto que representa ETA está sustentado o tiene su reflejo o tiene su brazo político en un partido que está en el Congreso de los Diputados. Es un proyecto que además es un proyecto totalitario, xenófobo, excluyente, ahora que hablamos tanto y que tenemos a gobernantes que hablan tanto del racismo, ¿no? y de excluir a la gente y de lo mal que está, ¿no? O sea, sobre todo cuando hablamos del inmigrante que viene de fuera, pero tener a un partido que pretende y que sigue pretendiendo convertirnos en inmigrantes a los propios españoles, a los propios vascos, a los propios navarros y tal, eso es una cosa que me parece que no se toca mucho. O sea, ¿por qué no se habla más? ¿Y por qué los medios de comunicación? ¿Y por qué no hay realmente una voz pública mucho más clara que hable de lo que representa ese proyecto, que es totalmente supremacista? O sea, porque está sustentado en lo mismo que defendía ETA. O sea, y por eso cuando hablábamos de si han conseguido los fines políticos, ¿no? Es que estamos en ese algo, ¿no? Porque hay una continuidad política que está representada ahí y que poco a poco va consiguiendo cosas. ¿Qué crees que es lo que pasa? ¿Qué les pasa a los medios de comunicación? ¿Qué les pasa a la sociedad española que está adormilada? ¿Tiene que ver todo con el blanqueamiento? No tengo tu respuesta. Por parte de los medios de comunicación entiendo que van a la carrera con lo ultimísimo que esté de actualidad. Cuando ocurren cosas como rebajar penas a los que tenían crímenes en Francia, pues sí, salta en la prensa. Lo que pasa es que vamos a escándalo ya no por días, sino por horas, si me apuras. Entonces, los medios de comunicación pues están a lo último que tenga que estar en boca de todos. Por parte de los partidos políticos y de las instituciones públicas hay una parte que está claro por qué no lo comentan, que es porque no les interesa, porque les dan la mano como a iguales. Entonces tú tienes que tratarlos y tratar de dar una imagen de que lo son, de que son iguales, de que son demócratas de pleno derecho, de que verdaderamente apoyan una democracia que no sea, como decías, excluyente, xenófoba, etcétera, etcétera. Entonces esa parte de la política está clara porque no habla del tema. Y la sociedad civil, bueno, yo lo veo en Egonón. Nosotros, es nuestro papel. Yo entiendo que no todo el mundo va a estar con esto constantemente en su cabeza, pero sí es importante que haya por lo menos una conciencia de fondo que entienda que esto lamentablemente sí hay, si no nosotros tampoco estaríamos aquí hablando de este tema. Es decir, 2024 y te dices, estos dos pesados que están hablando de ETA, claro que estamos hablando de ETA. Si es que etarras, que lo eran hace 2 días activamente en el sentido de que asesinaban, 7 personas con delitos de sangre se presentaron el año pasado a las autonómicas en el País Vasco y 44 en total llevaban delitos penales por pertenencia a banda armada. Entonces, lamentablemente, está a la orden del día. A mí me encantaría no tener que estar teniendo esta conversación y simplemente ir colegio a colegio contando la historia de mi familia
para que se conozca la historia de España. Simplemente... Pero lamentablemente tienes que hablar de lo que está de actualidad. Ya no solo tienes que hablar de la historia de tu abuelo, sino de lo que está... Lamentablemente está a la orden del día. Vale, te voy a hacer 2 preguntas rápidas ya para terminar, muy rapiditas. ¿Crees que existe el riesgo de que se distorsione la memoria histórica en relación con el terrorismo de ETA en el futuro, incluso más que hoy? Sí, claro. O sea... Hablando de consecuciones lógicas, si lo que se está haciendo ahora en términos de blanqueamiento y de no contar esto por la vía de la educación lo extiendes a futuro, lo que te queda es una especie de nebulosa, de borrón ahí en la historia, como si no hubiera pasado nada, o peor, porque teniendo en cuenta la ley de memoria democrática y todas estas patrañas y ocurrencias tergiversadoras y crueles para con la historia veraz, son las que marcan la pauta, pues lo que podemos esperar es un desastre. Por eso la insistencia de poner contrapesos. Uno es la producción audiovisual, la cultura, hablarlo en las casas, este podcast, la labor que hacemos desde Gonón. Charlas como las que das tú. Claro, ir a colegios a hablar, a dar testimonio. De ahí esa insistencia, porque de lo contrario lo que nos quedará es que un día tú tienes un hijo y te viene a casa y le hablas de TED y o te pueden no saber de qué le estés hablando, o te puede soltar una lindeza que dices... ¿Y este crío se ha criado en España? Pues sí, claro que me da pavor. Por eso pongo esfuerzos en todo este tema. Y la última pregunta, un mensaje que te gustaría dar a las generaciones futuras, en el sentido que quieras, en el sentido de esperanza, de lanzar una alerta, como tú quieras, pero... ¿Qué le dirías a la gente que, como tú, que eres joven, pero dentro de unos años pues habrá otros jóvenes? Si te tuvieran que escuchar en 30 segundos, ¿qué mensaje les lanzarías? Les diría que tuvieran cuidado con los encantadores de serpientes y con vendemotos que te intentan convencer a través de una exaltación que te propone utilizar la violencia, porque siempre lleva a mal puerto. Y les diría que es una mentira muy gorda que hay que evitar y que hay que no creerse, el hecho de querer ver a nadie en una tumba porque no piense como tú. O sea, es la situación más triste en la que te puedes encontrar, la de estar, y me pasa cada año que vamos a San Sebastián a honrar a mi abuelo, estar delante de una tumba a sabiendas de que es porque gente de ese mismo entorno no estaban de acuerdo con su forma de pensar, simple y llanamente. Y creo que hay que tener cuidado con aquellos que fomentan la violencia y creo que el mal se enciende demasiado rápido y hay que estar siempre muy alerta y sobre todo no dar la democracia y la libertad por sentado, porque en este país en concreto mucha gente, incluido mi abuelo, murieron para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora y que podamos estar aquí sentados debatiendo abierta y libremente sin tener miedo de que nos vayan a pegar un tiro en la nuca al salir de aquí por decir estas cosas delante de una cámara y luego difundir estos mensajes. Y para eso lo que hay que hacer es, pues bueno, molestarse en comprender la historia por la vía que se quiera, la lectura, podcast, vídeos, documentales, etcétera. Y luego un mensaje... Molestarse y molestar a los demás, porque les cuesta mucho que les molestes. Molestar es importante, sí, porque sincordia significa que hay algo que no está bien. Sí, y luego hay algo que suele decir mi hermano con lo que estoy muy de acuerdo, ya para terminar, es también tener cuidado con interpretar que las personas que componen Bildu son personas de paz. Porque, insisto, esa paz que llegó relativa cuando ETA dejó de matar no fue por su parte de manera voluntaria, sino de manera forzada. Se les desarticuló operativamente y no les quedó otra que dejar las armas a un lado. No les quedó otra. Entonces, considerar que su paso lógico, que ha sido estar en las instituciones, viene con bondades de fondo, es una patraña muy peligrosa.
Y perdón, pues obviamente el mensaje también, pues que estén al tanto de lo que vamos haciendo en Egonon, que esa es mi parte, como decías, de esperanza o de fe. O sea, no creo esperanzadamente en que toda esta situación se vaya a revertir, sino que lo creo porque lo vamos haciendo, o sea, porque confío en la acción que tomamos de manera voluntaria desde la sociedad civil para ir poniendo cortapisas a este desastre que nos intentan vender como algo maravilloso y por el progreso. Pues con este mensaje final terminamos. Muchas gracias, Claudia, por haber estado aquí en este ciclo de charlas, este ciclo desde el principio de charlas de la Asociación Principios. Si te parece, podemos titular esta conversación que hemos tenido, Terrorismo de ETA, : memoria, historia y verdad, nada de relato. Muy y adecuado. Con esto pues lo dejamos aquí y nada, y que esperemos que lo hayan disfrutado, quienes nos hayan podido seguir. Muchísimas gracias a vosotros.